Silago Punto Fijo, líderes en gases y ferretería industrial. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy, pero muy buenos días. Es un verdadero gusto, es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada correspondiente a hoy, lunes 23 de enero del año 2024. Agradecidos con Dios primero, porque nos está regalando un día más de vida y nos está dando su bendición. Estamos súper agradecidos con ustedes que nos dejan entrar a sus hogares para nosotros llevarles la información y la opinión. Reciban además el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico, el equipo de producción, pero de manera muy especial de quien les habla, Martí Hurtado y Pimentel. Desde esta hora y hasta las 9 de la mañana estaremos compartiendo con ustedes esta jornada, la cual iniciamos, como siempre, como es costumbre, leyendo para ustedes algunos de los titulares más importantes que hoy, 23 de enero del 2024, destaca la prensa digital de nuestro país. Esos titulares nosotros los leemos para ustedes casi de manera textual, pero le hacemos comentarios adicionales porque A Plomo Limpio es un programa que, de acuerdo a la ley y de acuerdo a su formato también, está clasificado como de información y opinión. Opinamos en A Plomo Limpio. Vamos entonces con algunas de las informaciones más importantes, indudablemente que es la efemérides del día. Hoy, 23 de enero, un día como hoy, pero hace 66 años ya, entonces se libera de Venezuela de una de las dictaduras de verdad más graves que tenía no solamente Venezuela, sino parte de Latinoamérica, en ese entonces varios países en dictadura. Lo cierto es que un movimiento del pueblo, un movimiento cívico militar, salió a la calle y dio al traste, ¿verdad?, con las pretensiones del dictador de seguir entonces ejerciendo el gobierno de una manera totalitaria. Así que 66 años entonces de la salida de Carlos Andrés Pérez, Pérez Jiménez, Marcos Evangelista Pérez Jiménez, del gobierno nacional. Lo cierto es que la historia se ha venido contando, cada vez es tan amplia y tan rica esa historia, que cada vez hay más detalles que se vienen entonces sumando a todo ese cúmulo de circunstancias que favorecieron entonces que Venezuela entrara en un periodo democrático y que de verdad entró. Después del año 54, por lo menos 30, 40 años más, Venezuela vivió grandes momentos de desarrollo en la industria petrolera, en las vías de comunicación, en la salud, entre otras cosas, en la cultura, en la educación. Se ha comentado insistentemente que sí, que a pesar de que fue un feroz dictador, Marcos Pérez Jiménez, pero también era un hombre muy nacionalista, un constructor de pueblo. Hay todavía obras que dejó la gestión de Marcos Pérez Jiménez que todavía están ahí y están siendo, todavía tienen vida útil. Así que también tuvo sus errores, tuvo sus virtudes. Bueno, y hoy entonces a 66 años. Hoy, por cierto, en varias partes de Venezuela se van a realizar algunas marchas porque hoy se considera el Día de la Democracia. Esa es quizás la información que hoy usted va a ver y lo que va a acontecer en el día de hoy, con algunas manifestaciones convocadas por la oposición, que por cierto también el oficialismo, el gobierno también
convocó algunas marchas en defensa de la democracia y del gobierno del presidente Nicolás Maduro, que por cierto el presidente Nicolás Maduro en los últimos días había denunciado en su alocución con motivo de la presentación de su memoria y cuenta que durante el año 2023 se realizaron 4 y hasta 5 intentos de magnicidio en su contra, y estos hechos se corroboran porque este fin de semana el fiscal general de la República, Tarek William Saad, emitió cerca de 32 órdenes de captura para personas presuntamente involucradas entonces en estos hechos de desestabilización. Quizás dentro de los más conocidos está la defensora de los derechos humanos, Tamara Sujo, y está la conocidísima periodista también, Sebastiana Barraez, así como también involucra a otra serie de personas militares en algunos casos que están fuera del país, tanto en Colombia como en los Estados Unidos. Así que así están las cosas. Hoy 23 de enero del año 2024. Nos toca hacer la pausa. Al regreso vamos a estar conversando con un joven que le apasiona la historia también. Y qué bueno, Epifanio trajo a una persona que conoce la historia. Qué bueno que es extrapolar en el tiempo, ¿no? Esa visión de quien vivió la historia y de quien la está interpretando a partir de este momento, un joven estudioso de la misma, como lo es Cristian Sánchez. Así que vamos a la pausa y al regreso entonces venimos con A Plomo Limpio. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. En Bodegón Hermanos Gubella seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella te espera en la avenida Ollarvides de la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio. Los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. 15 años. Graduaciones. Primera comunión. Presentaciones especiales y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. ¿Qué es Mirasol Restaurant? Mirasol Restaurant es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurant es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurant es buen gusto. Oxilago Punto Fijo, especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial, con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipo para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, avenida Moruy, sector Doña Emilia, o contáctanos a través del 245-2068. Oxilago Punto Fijo, líderes en gases y ferretería industrial. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía.
Seguimos con A Plomo Limpio. Ya estamos de regreso en A Plomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercable, de lunes a viernes desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Si usted por alguna razón no puede ver en vivo este programa como ahora, usted puede entonces esperar su repetición de 12 del mediodía a 1 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la noche. Son las repeticiones de A Plomo Limpio, pero también estamos en vivo en este momento a través de Instagram Falconía Televisión. Presentamos a nuestro invitado. Hoy 23, ese es el día para hablar de la democracia actual, qué significado tiene ese día para las generaciones futuras, para el propio país, para el propio sistema de gobierno, porque, como digo, ese día en los últimos años se calificó, se nombró como el Día de la Democracia. Por esa razón, nosotros hemos invitado en la mañana de hoy a Cristian Sánchez. Cristian Sánchez es un joven estudiante ya en sus últimos años de contaduría en la muy ilustre Universidad de El Zulia. Cristian Sánchez también es un dirigente social y un dirigente político, pertenece a las filas de Primero Justicia, pero Cristian Sánchez es un apasionado de la historia y esa es una de las razones por las cuales está acá. Vamos entonces a darle la más cordial bienvenida a Cristian. Muy buenos días, Cristian. Un gusto, un placer. Y queríamos, de verdad, es grato ver entonces esa visión de ese día, de lo que pasó ese día, cómo la interpretan los jóvenes. Escuchamos y hemos escuchado extraordinarias versiones, como las de hace algunos minutos con el invitado Epifanio Petit, el profesor José Amalio Graterol, extraordinario. Pero también qué bueno escuchar también cómo los jóvenes interpretan la historia, cómo la viven, cómo la sienten, y cómo la proyectan, porque quizás ellos les va a tocar en el futuro ser los dirigentes del país. Muy buenos días, Cristian, un gusto, un placer tenerte acá hoy, Día de la Democracia. Gracias, muchas gracias. Bueno, ante todo empecemos encomendándonos al Dios Todopoderoso, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para llegar al 23 de enero vamos a dar un poquito de contexto rapidito. Cuando hablamos de quién debería ser el padre de la democracia, lo más acorde sería Isaías Medina Angarita. ¿Y por qué decir Isaías Medina Angarita? Porque ¿Por qué se lo endosan más a Rómulo Betancourt? Las circunstancias políticas del momento, ya sabes. Pero el verdadero en verdad es Isaías Medina Angarita. ¿Y por qué? Porque él dio las aperturas en este caso hacia la democracia, inclusive validando en este caso los partidos. Ahí nacería en este caso AD, COPEI, entre otros, que se les permite inclusive expresarse y todo eso. O sea, no había esa represión que tanto se le... Como... La libertad de los partidos. Recordemos que algunos fueron proscritos, eliminados, sus líderes desterrados. Eso se llama destierro, pues. Los exiliaban, los sacaban del país. Sí, pero en el gobierno de Isaías Medina Angarita... allí sí hubo más. Hubo esas aperturas de democracia que se estaban dando. Sin embargo, ocurre un golpe de Estado. Y después de ese golpe de Estado... viene la Junta Revolucionaria de Gobierno, dirigida por Betancourt, y después, en este caso, bajo la elección, eso llega a Gallego, conocido como el Trienio Adeco. En el Trienio Adeco ocurrieron unas cosas, persecuciones, las famosas milicias, problemas con la Iglesia Católica, inclusive mitines y linchamientos contra elementos del recién formado COPEI, entre muchas cosas, que el Venezuela estaba como una especie de caos social y político, inclusive sectarismo político, que es ahí en donde ocurre nuevamente otro golpe de Estado, y aquí es donde llega la Junta Militar de Gobierno. Dirigida ¿Esa era la encabezada por Marcos Pérez Jiménez? No, primero fue Carlos Delgado Chalbó. Carlos Delgado Chalbó, correcto. Pero en esa junta no estaba Marcos Pérez Jiménez también. Claro, sí. No era el líder, no era la cabeza visible, pero sí estaba dentro de esa junta. Sí, sí estaba, creo que era el ministro de Guerra en ese tiempo. Carlos Delgado Chalbó asumió la presidencia, más sin embargo, las circunstancias no eran sencillas. Él fue asesinado, por cierto. Sí, es un magnicidio de los más recordados de Venezuela, ¿no? Sí, por Rafael Simón Urbina. Rafael Simón Urbina, por cierto, Urbina de acá, de nativo de Falcón, de Churuguara. Sí.
Y entonces en ese momento elementos radicales de ciertos partidos de izquierda estaban conspirando, planeando atentados, golpe de Estado, inclusive también Bentancur planeaba desde el exilio, en este caso unos ciertos movimientos con guerrilla, en este caso ciertas invasiones, en este caso. Sin embargo, después asume Germán Suárez Flamerich, que por cierto fue un civil como tal, no fue militar, y después en el 52 es cuando llega Marcos Evangelista Pérez Jiménez al poder. Claro, unas elecciones polémicas, en este caso no, si fue Jovito, no, si fue en este caso... Manipuladas, se dice que compradas. No se sabe. ¿Por qué se dice que esas elecciones las ganó Jovito y que que Jovito supuestamente negoció ese triunfo con Marcos Evangelista Pérez Jiménez? No se sabe así es cierta, qué pasó en este caso, inclusive no se sabe ciencia cierta si Jovito en verdad ganó o no, pero bueno, como te dicen, falta en este caso de pruebas contundentes en este caso para demostrar si sí o no. Sin embargo, recordemos que en el 52 Guasina, la famosa Guasina era una cárcel. La famosa cárcel. Cárcel donde maltrataban, moría gente, torturaban. Sí, sin embargo fue cerrada en el 52. Y es más, en el 56 se liberaron bastantes presos políticos, inclusive vinieron gente del exilio, entre ellos figuras como Bentancur y Gallego. Ya la izquierda, o sea, representada por AD o el Partido Comunista en este caso, ya no andaban tanto de planes conspirativos, con armas y con explosivos. Sin embargo, se había su cierta... la Junta Patriótica, en este caso, haciendo sus movimientos ideológicos, con panfletos, con cosas y así. Cristian, estos son los antecedentes, ¿no? Los antecedentes. Quizás después en el 52 y hasta el 58 estuvo entonces en el poder Marcos Pérez Jiménez. Entonces, ¿cómo se creó esa unión cívico-militar? Recordemos que ciertamente el pueblo salió a la calle, pero allá había ya una especie de plan, entonces, para derrocar al tirano Marcos Pérez Jiménez, ¿no? Pero ¿cómo se conforma esa alianza? ¿Qué partidos políticos de la época entraron entonces a eso? O si en todo caso, si tocábamos a definir de dónde había más participación, en el pueblo, en los civiles o en los militares, o por igual entonces hubo una especie de asociación estratégica para sacar al poder a Marcos Pérez Jiménez. Como tal, yo quitaría en este caso los elementos de la Junta Patriótica, los elementos civiles, porque en verdad lo que pasó fue, como dicen, ya anteriormente, antes del 23 de enero, habían ocurrido unos ciertos intentos de unos movimientos militares, tanto el primero como el 9. ¿Y qué pasa? El 22 también, tanto la Marina como la Escuela Militar. El 22 de las 6 de la tarde. ¿Qué pasó? Marcos Pérez Jiménez estaba preguntándole a sus tropas a ver quién le era leal o no. Tenía los blindados, tenía las principales, o sea, las armas pesadas. Tranquilamente, y le dijeron, Pérez Jiménez, usted nos manda a la Escuela Militar y acabamos con ese eso. Pero Pérez Jiménez dijo, yo no mato reclutas. Sí, era un soldado inexperto. Exacto, entonces, no, sí tenía bastante, pero ya... Sí, pero eran, como tú dices, reclutas, ¿no? Reclutas, entonces... Eran jovencitos que estaban algunos iniciando su servicio militar, no tenían experiencia, no eran oficiales de carrera, militares de carrera. Entonces, en ese caso, como que Pérez Jiménez, ya de por sí ya habían otros intentos anteriormente, más ese, más los problemas internos dentro de la política, en este caso que había, inclusive tuvo que sacar de su gabinete a Valleña Lanz y Pedro Estrada. Entonces, principalmente fue eso, los problemas internos que había, la desunión militar y también en ese caso el no tener ese apoyo popular, porque él no era un hombre así como Perón, o sea, de movedor de masas, sino simplemente una figura de Estado que hacía su trabajo. No tenía el carisma. No, porque a él no le interesaba eso, él creía de que a la gente se le convencía con hechos, no con palabras. Ya. Pero hay algunos hechos en el que era salir a la calle. Creo que, por cierto, la prensa tuvo bastante participación en eso, porque ese día una de las señales de salir a la calle para protestar por el tirano Marcos Pérez Jiménez era que ese día no iba a circular la prensa venezolana. Exacto, no iba a circular, más sin embargo, ya cuando ya la madrugada... después sale, después se fue el pueblo... Se activan las prensas, las rotativas, todo. Las prensas, las rotativas, el pueblo hicieron ciertos linchamientos, inclusive a elementos de la Seguridad Nacional, también al periódico El Heraldo, que era el periódico, si no me equivoco, de... El periódico, qué sé yo, oficialista, bueno, por decirle un nombre. El periódico oficialista. Y bueno, ahí se acaba un gobierno que, si vamos a datos,
o sea, 7º país productor de hierro, una producción petrolera bastante estable, salud, inversión en la agricultura, o sea, las famosas colonias agrícolas, mucho progreso, mucho en este caso, o sea, el país en ese caso. ¿Sabes, Cristian? Eso es cierto lo que tú dices, ¿no? Y a lo largo de los años, hoy se cumple 66 años, y se ha venido haciendo un análisis, ¿verdad?, del gobierno de Marcos. Cada vez se analiza más, ¿verdad? Y como tú dices, ¿no? ¿Sabes ustedes en ese entonces que el bolívar era más fuerte que el dólar? Sí, así como lo estoy oyendo. El bolívar y Marcos Pérez Jiménez era una personalidad. La revista Time le prodigó, le dio una de sus portadas a Marcos Pérez Jiménez. Marcos Pérez era un gran constructor, buena parte de algunas autopistas de obras. El primer diseño del puente sobre el lago era del gobierno Marcos Pérez Jiménez. Cuando después llega el gobierno ADECO, de hecho, redimensionaron ese proyecto. Ese proyecto tenía vía alterna, cafetines, hoteles, y llegan los gobiernos democráticos y redimensionaron eso. Pero hay una obra de carreteras, de aeropuertos, de escuelas que hizo Marcos Pérez Jiménez. Sí. En el caso, como se dice, el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, por eficiencia no se le puede criticar en este caso. El país se desarrolló de una manera, porque ya venía en este caso con la Revolución Andina de una manera, un crecimiento económico y social exorbitante. O sea, no se puede decir de que no, que por eso no. El país estaba en estabilidad en ese caso. Pero bueno, después, tras su caída en este caso, asume la gobernanza Wolfgang, el contraalmirante Wolfgang Larrazábal, junto con elementos de la Junta Patriótica. Aquí en este caso, en elementos económicos, se generan los primeros el déficit fiscal, un gasto del presupuesto más allá de lo que estaba establecido, se paraliza en este caso la producción, o sea, la construcción, que era una de las principales fuentes de trabajo del país, y bueno, se vino una serie de crisis económica, inclusive intentos de golpe también. Y claro, se dan sucesos como lo que le hicieron a Nixon, o sea, el linchamiento que se le hizo al carro de Richard Nixon. Sí, cuando llegó Nixon. Y la llegada de Fidel Castro el 23 de enero del 59, que fue recibido con bombo y platillo. Claro, no se había declarado comunista en nada de eso, porque eso fue en los 60. En los 60. Acababa, creo que Fidel Castro de asumir el control, el poder político de La Habana, ¿no? Sí, asumió. Hacía pocos meses, creo. Pero su revolución, según decían, no era roja como la sangre, sino verde como las palmas. Él cambió totalmente. Y eso nos da pie para decir que Marcos Pérez Jiménez era un tremendo nacionalista. Sí. Y una persona que, bueno, muchos dicen que se nació en el comunismo, pero después entonces empezó a rechazar el comunismo. No aceptó, en esa visita que hizo Fidel Castro a Venezuela, no aceptó órdenes ni sugerencias de ningún tipo. Por cierto, por ahí hay una frase que a mí me encanta, chico, que le dijo una vez, pero en este caso Rómulo Betancourt, que le dijo a Fidel Castro, que cuando Venezuela necesitó libertadores, no los importó, los parió. Vamos a la pausa y al regreso seguimos conversando. Hoy 23 de enero del año 2024, 66 años entonces de la salida de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. No des más vueltas. Los mejores precios llegaron al supermercado Elena Lee, donde encontrarás un extenso surtido de productos de primera necesidad. En Elena Lee, todo lo que necesitas para tu hogar. Productos de la canasta familiar de las marcas más reconocidas. El pan más crujiente y calientito con la calidad inigualable de Panadería Mirasol. Además, para endulzar tu día, un amplio stock de golosinas y para tus celebraciones, las más refrescantes y sabrosas bebidas. Productos de aseo personal
y limpieza. Supermercado Elena Lee. Todo lo que buscas en un solo lugar. Te esperamos en la calle Cabure, detrás del conjunto residencial La Puerta. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio. Los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. 15 años. Graduaciones. Primera comunión. Presentaciones especiales y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la universidad. En Las Virtudes, el mini market para toda la familia es Mini Market Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos en Mini Market Mirasol, con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. @Mirasoles Minimarket. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con A Plomo Limpio. Continuamos con A Plomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercable, de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Estamos en Instagram a través de Falconía Televisión. Seguimos conversando. Cristian Sánchez es un joven apasionado de la historia contemporánea y de manera muy especial en la historia política, esa parte política, y pues es el tema hoy del 23 de enero, esa fecha importantísima de 1958, y esa extrapolación, ¿verdad?, hasta nuestros días, 66 años, Cristian, ¿no?, de democracia. La historia como que es cíclica, ¿no? Sale, tiene sus logros y se viene como degradando también. Y en ese sentido, Cristian, ¿cuáles fueron los principales, después de la caída de Marcos Pérez Jiménez, cuáles fueron los principales aciertos o los índices de progreso que teníamos, y en qué sector, por decirte algo, en educación, en salud, en desarrollo económico, que tenían tras la caída, que tenía el país tras la caída de Marcos Pérez Jiménez? Como le había dicho antes, desde el gobierno de Hugo, en este caso hubo una especie de caída en un déficit fiscal, más sin embargo, en este caso los gobiernos siguientes, tanto de Bentancur, León y en este caso Caldera, se enfocaron en este caso por lo menos en la parte educativa, siguiendo en este caso los trabajos que la Venezuela en este caso necesitaba. O sea, la debacle como tal para mí no ocurrió en los términos del gobierno, más sin embargo no les tocó fácil. Porque recuerda, tenías la guerrilla. Venezuela tuvo que combatir los años 60. Los años 60. Pero ya era con los gobiernos ya democráticos, los gobiernos de Betancur, de Leoni. Sí, ya, y después ya la pacificación con Caldera. Sin embargo, vamos a abordar este detallito interesante con la figura de Pérez Jiménez, volviendo un poco. Ya después de que se exilia, en este caso, lo extraditan después a Venezuela. Tuvo preso 4 años, se le hacen los juicios, mas sin embargo no se le encontró como tal delitos, o sea, ni de corrupción, ni de violación de derechos. Bueno, no había las pruebas en este caso de eso, y le ponen en este caso un beneficio de lucro y un delito menor. Pero mantenía un liderazgo
Marcos Pérez Jiménez porque fundó un partido, participó en unas elecciones y salió electo senador. Sí, más sin embargo la Corte Suprema le anuló el triunfo. Después le anuló, o sea, correcto. Y después en el 73, cuando quiso apostar a la candidatura presidencial, los gobiernos de en turno le hicieron una enmienda constitucional para inhabilitarlo. Esa ha sido una de las inhabilitaciones que hemos conocido. Sí. Sí, entonces es para que nosotros veamos, claro, la democracia obviamente sí ha dado bastante en salud, en educación, también en vivienda, en este caso en salario, claro, producto de las enormes ganancias que tenía producto del petróleo, entre otros sectores económicos. Sin embargo, también hay que hablar en este caso de lo negativo, en este caso las cuoticas de personalidad, las cuotas de poder, los personalismos, también los famosos carnecitos, las ventajitas que había por siglas de ciertos partidos, los tráficos ¿no? de influencia. Y qué decir de la corrupción y, claro, inhabilitaciones como en el caso de eso. Entonces, los problemas de Venezuela lamentablemente son cíclicos en este caso, o sea, se repiten constantemente, indiferentemente del gobierno que sea. Y aquí es donde uno se le hace el llamado al pueblo de Venezuela a leer la historia, a aprender de los errores, agradecer lo bueno y aprender de lo malo. Y yo creo que en este 23 de enero lo más recomendable es que los políticos, digámosle al pueblo, perdón, disculpa, por todos los errores cometidos en este caso por los gobiernos anteriores, por los problemas que ha tenido el país, y uno asume en este caso la responsabilidad para darles una auténtica y verdadera democracia que se ha perdido, que se ha corrompido por la falta de valores, de moral en Venezuela. Ahora, una de las críticas duras y acérrimas que le hacen al gobierno de Marcos Pérez Jiménez era la violencia, ¿no? Era muy duro, era cruel, torturas en las cárceles, asesinatos, inclusive. ¿Es así? Si supieras que los gobiernos de turno se encargaron de crear esos mitos, o sea, no voy a negar que sí hubo tortura, que sí hubo sus procesos, sin embargo, las cantidades fueron exageradas en este caso para hacer quedar mal, inclusive... Correcto, la utilizaban y lo magnificaban esos eventos para desprestigiar más todavía a la dictadura de Marcos Pérez. Es algo que aún inclusive se ve hoy en día en ese caso. Entonces, como te estoy diciendo, al pueblo hay que hablarle la verdad, al pueblo hay que darle datos, al pueblo hay que darle fuentes. Por ejemplo, si quieren saber mis fuentes, véanse la Nueva Enciclopedia, Venezuela Inmortal, entre otras páginas y libros, en este caso, que abundan, en este caso, para que obviamente comprueben o inclusive me desmientan si en algún momento cometo un error en este caso. Estudien, aprendan y principalmente en este caso agradecer lo bueno, porque la democracia nos dio bastantes líderes, grandes líderes en ese caso, que transformaron la historia del país, pero sin embargo unos ciertas problemáticas y problemas que aún siguen manteniéndose hoy en día, que tenemos que trabajar en este 2023, perdón, 2024, discúlpenme, me quedé en el año pasado, para generar los cambios que tanto Venezuela necesita. Una verdadera democracia auténtica, sin egos, sin cuoticas, sin odios, sin ideologías por encima del pueblo, sino más bien en este caso una construcción de un proyecto país que tanto Venezuela necesita. Pero no existen mucha dispersión, demasiados partidos políticos, demasiadas tiendas, demasiada gente que lo que busca es cuotas de poder o tener una organización política para negociar o para buscar un privilegio, chico. ¿Cuántos partidos políticos hay en la actualidad, chico? ¿Entiendes? Cuando en esa época, hace 66 años atrás, existían pocos partidos políticos, ¿no? Existía que sí, Acción Democrática, el Partido Comunista, que es quizás el partido más longevo que tiene la historia política venezolana. Por cierto, en esa época proscrito, ¿no? Perseguido, y perseguido a los demás, ¿no? Entonces, pero sí había, no había, quizás hoy hay más libertad política de partidos políticos ahora que cuando Marcos Pérez Jiménez, Cristian. No. O igual, o ¿cómo lo catalogas? ¿Qué análisis pudiera hacer allí? Yo creo que en la actualidad no se puede decir ni siquiera democracia, libertad, y eso porque en la actualidad demasiados ejemplos de cuestiones que van en contra de los derechos humanos, en contra de las libertades democráticas, civiles, y que demuestran en este caso que este gobierno puede hacer muchas cosas, pero democrático, humanista, cristiano,
ahí es donde ocurre la contradicción. Y creo que en este caso, creo que hay que pensar en el pasado, hay que pedir perdón, buscar en este caso los cambios políticos que Venezuela necesita, pero principalmente los cambios morales y éticos, porque no es solamente cambiar una silla presidencial o sillas de gobernanza, sino también que el corazón y la mente estén enfocados hacia un proyecto país, hacia crecer el país, sin caer en intereses internacionales, intereses personales, intereses partidistas, porque al final de todo, indiferentemente del partido, la ideología, todos somos venezolanos y todos queremos un país bien. Entonces mi llamado es a que hagamos el cambio que tanto Venezuela necesita, no solamente de silla, no solamente colocar el papelito, sino un compromiso moral, ético. Venezuela es un país líder, nació para ser líder. Y ahora tenemos que generar los cambios para bien, para no repetir los errores del pasado. Sí. Cristian, vamos a hacer la pausa, Kelly. Y al regreso seguimos contigo porque nos están llegando algunas preguntas a través de nuestro contacto telefónico para Cristian Sánchez y por supuesto para la democracia venezolana. La pausa y ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas. Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad, agilidad e innovación. ISO 9001-2008, una marca que exalta la excelencia de Caderco. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio. Los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. 15 años. Graduaciones. Primera comunión. Presentaciones especiales y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. Hospitalidad, confort, distinción, atención personalizada, a la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Alí Primera. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con A Plomo Limpio. Continuamos con A Plomo Limpio, nuestro invitado Cristian Sánchez. Hoy estamos entonces conversando sobre el 23 de enero del año 1958 y bueno, vamos al final del programa lo vamos a extrapolar, ¿verdad?, al 23 de enero de hoy, 2024. Nos llaman y nos dicen, mire, era una dictadura la de Marcos Pérez Jiménez, pero en esa dictadura había un gran desarrollo económico. La educación era importantísima. Se crearon kinders, preescolares, escuelas primarias, grupos escolares, liceos, escuelas técnicas, escuelas de educación superior. La educación marcó pauta en el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, dice esta persona, ¿no? No sé qué piensas tú.
si eso es cierto, ¿no? Creo que en este caso no hay que caer en este caso en, no, que si el modelo, que si la ideología. Lo importante en este caso es las personas, los gerentes y el nivel de eficiencia que hay en ese caso dentro de la gobernanza. En el gobierno de este caso, Marco Pérez Jiménez, había en este caso eficiencia, inclusive un ministro de Educación que era nada más y nada menos que Humberto Fernández Morán, Sí, correcto, gran científico en este. El que creó el bisturí de diamante posteriormente, una eminencia, ¿no? Exacto, inclusive que apostó por las... Pero yo creo que sí, como dices, sí apostó por la educación también Marcos Pérez Jiménez. Sí se apostó. Le aportó muchísimo Sí. a la educación. Principalmente a la parte de educación primaria, secundaria, aunque también la UCAP, la ciudad universitaria en este caso, entre muchas otras, también creo que también la Universidad de los Andes. Sí. Esta persona me dice, mis abuelos me decían que había mucha seguridad en el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, que inclusive la gente podía dormir tranquila con las puertas y las ventanas abiertas. Parece que había seguridad, ¿no? En el sentido de la delincuencia nos referimos. Sí. ¿Entiendes? Lo que sí había inseguridad era que como no había libertad de expresión, tú no podías tener, yo creo que ni salir a la calle como ahora y manifestar, eso sí no se podía hacer en el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, ¿no? Hacer concentraciones públicas, mítines, todo eso sí es verdad que no existía, ¿no? Pero por lo menos la seguridad de las personas y sus bienes estaba casi garantizada totalmente, ¿no? Bueno, sin embargo, si sí, a jugar por este ejemplo que dice que sus abuelos le decían que, bueno, no habían casi delincuencia, ladrones, dormían en las casas con las ventanas y las puertas abiertas. Sí, Yo creo que era muy reprimida y muy castigada quien cometiera delitos de ese tipo en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Sí, porque el nuevo ideal nacional en este caso estaba enmarcado en llevar a Venezuela a su punto más alto, basado en su legado histórico de país líder, en este caso con unos valores y principios que llevaron a Venezuela a unos puntos altísimos. Y en la democracia también, en este caso se apostó también por cierto, pero sin embargo, como dicen, la decadencia, en este caso en lo moral, en lo ético, el estar, como ya estoy acostumbrado en la sillita, en la cotica, en este caso, como dicen, cuando ya estás tanto tiempo en este caso, de la manera como es, entonces no te renueva y sigues en lo mismo, y caen los típicos males que ya mencionamos, entonces viene ese caso, esa debacle. Tal vez lo hubiera pasado a Pérez Jiménez si hubiera seguido, quién sabe. Entonces, ¿qué es lo que necesita en este caso el país? Renovación. Siempre renovarse, no estancarse en ese caso en las mismas ideas de siempre, en los mismos problemáticas de siempre y renovarse. Creo que la juventud venezolana lamentablemente le ha tocado un gobierno que no ha llevado al país a su verdadero potencial, que lamentablemente el país ahorita está desangrando en muchas cosas que antes éramos orgullo. Cristian, la gente pregunta y dice, sí, es cierto, había mucha seguridad porque era una policía muy eficiente y había una policía política que se llamaba la Seguridad Nacional, dirigida entonces por un temible personaje, que ese era el que se hizo célebre en la famosísima telenovela que tenía muchos rasgos históricos, Falconida, el personaje Pedro Estrada, interpretado por el extinto y extraordinario actor Gustavo Rodríguez, y de verdad habían dos policías, la policía que era la policía uniformada, que era la policía social para algunas cosas, pero existía una temida policía que llamaban la Seguridad Nacional. Por cierto, a propósito de eso, otra gente pregunta, Martí, ustedes que son medio cronistas, bueno, yo no soy cronista ni medio, ni entero, ni un pedacito, hay otras cronistas. El edificio que está en los frentes del Hotel del Este, allí va a ser la Seguridad Nacional. Eso es lo que se dice, pero eso no se ha podido comprobar. Hay una construcción allí que tiene más de 66 años. Y fíjense ustedes la calidad de esa construcción, el cemento. Ahorita se hace un edificio, una construcción, y bueno, con los años ya no. Ahí está esa construcción. Allí siempre se ha dicho, no se ha podido comprobar fehacientemente, eficientemente, que ahí frente a lo que era el Hotel del Este, ahí está una construcción todavía, que usted pasa y la ve. Se decía que allí iban a construir la sede de la Seguridad Nacional para la ciudad de Punto Fijo. No nos consta, es un dicho, es un decir, faltará entonces a los historiadores. Vamos a dejarle ese trabajo a Guillermo de León Calles
¿verdad? A Luis Aular y Leal también, a Orlando Brete, entre otros, y ahora yo sé que va a indagar en eso, se lo vamos a poner como tarea al joven estudiante Cristian Sánchez. De verdad que sí, eso se decía, aquí existía la seguridad nacional, hay unos testimonios que se los hemos escuchado a un excelente periodista, gran amigo, mi hermano mayor, Juan Antonio Macho. Dice que en una oportunidad había un grupito de, como no, estaba prohibido, Cristian, el derecho a reunión, asociación, que ellos estaban, no podían haber grupitos de 3, 4 personas, de los zagaletones de la época, de los jóvenes, porque entonces llegaban la policía y los disolvía. ¿Para qué están haciendo? Vamos, su casa cada quien, no podían eso ahí. Cristian, en estos minutos de final vamos a aprovecharlo entonces. ¿Qué lección nos da? Escucha bien, ¿qué lección nos da el 23 de enero del 58 y para que sea asimilable y caminemos y sigamos diciendo el 23 de enero es Día de la Democracia? Yo creo que el Día de la Democracia debería cambiarse, pero si se mantiene en este caso, aprendamos de que si queremos construir una verdadera democracia hay que tener moral, ética, gerencia de primer nivel, porque si queremos el cambio, primero tenemos que cambiarnos a nosotros mismos y no caer en discursos o manipulaciones históricas, sino abordarnos en los hechos y en la verdad, siempre mantenernos en la verdad. Sí, bueno, Cristian, muchas gracias. De verdad, le reiteramos entonces que hoy, más que todo, el oficialismo, la oposición y los partidos políticos van entonces a conmemorar esta fecha. El oficialismo va a marchar también y la oposición va a marchar también en Caracas y algunas ciudades del país. Para hoy está prevista también una concentración en la Plaza José Leonardo Chirino, conocida como El Obrero, a esta hora, a las 9 de la mañana, para entonces recordar este día importante para la historia de Venezuela, como lo fue un 23 de enero de hace 66 años, cuando se dio al traste con la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Gracias entonces por su sintonía y nos despedimos hasta mañana, cuando a partir de las 8 estaremos nuevamente con ustedes. Moderó Martí Hurtado y Pimentel, certificado de locución 12.535, Colegio Nacional de Periodistas, por si acaso, 5459, productor nacional independiente, 14.747. Que pasen un excelente día y nos vemos mañana. Una nueva forma de ver televisión llegó a los hogares de toda Venezuela. FTA, la nueva señal libre en el aire. Te conecta